sentirse ahora aquí, se siente bien bonito el apoyo de todo el pueblo. Le voy a leer lo siguiente. Vengo de Ciudad Juárez. Por un México en paz, con justicia y dignidad, razones y urgencias. Ante la emergencia nacional, hoy más que nunca resulta necesario tomar medidas urgentes para detener esta guerra con su escalada de violencia y regenerar el tejido social y comunitario. En este momento histórico, al verse profundamente violento, es resultado de estructuras económicas, sociales que generan desigualdad y expulsión. Aquí impera la muerte lenta causada por la miseria, la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades para el desarrollo pleno de nuestras vidas y por la destrucción del ambiente. Se trata de una violencia sistémica donde los más afectados provienen de los sectores excluidos y marginados y vulnerables de esta sociedad: mujeres, jóvenes, niños migrantes, pueblos indígenas. Esta guerra es fruto del monopolio que está configurando el narcotráfico en nuestro país a través de sus interconexiones transnacionales de territorios, imponiendo sus reglas de acción al Estado-nación, lo que implica la pérdida de la capacidad gubernamental para decidir el rumbo de las políticas económicas y responder a los grupos menos favorecidos, creando a la vez territorios sin no gobierno, en donde las bandas se disputan el dominio del trasiego de la droga desde Sudamérica, Centroamérica, hasta aquí para enviarlas a Estados Unidos. Así, la guerra contra el narcotráfico es una manifestación de políticas y acuerdos internacionales que sitúan a México como el campo de batalla donde a los pobres de este país y Centroamérica les toca pagar una alta cuota de vidas humanas para que las drogas lleguen a su destino y consoliden grandes negocios. Frente a este escenario, el Estado ha optado una estrategia militar para enfrentar el crimen organizado, y la protesta es social, privilegiando un proceso de militarización intensivo y extensivo de la seguridad pública. No solo por el amplio despliegue de las fuerzas militares en el territorio nacional, sino también por la creciente presencia de los mandos castrenses en la dirección de las policías civiles. Actualmente, 500 miembros del ejército, desde generales hasta tropa, tienen licencia para ocupar cargos en las policías estatales, municipales de todo el país. Avanza la preeminencia de la lógica militar sobre la lógica civil en múltiples ámbitos de la vida nacional. Resultado de esta estrategia que pone en el centro la confrontación violenta es una guerra civil donde mexicanos matan mexicanos, generando 40,000 ejecuciones en los que va del sexenio. Solo en el mes pasado de abril se contabilizaron 1,427 asesinatos, considerando los cuerpos hallados en las narcofosas. Las víctimas civiles se cuentan ya por miles en todo el país. Más de 230,000 personas desplazadas, 10,000 huérfanos. La Redim calcula 30,000, aunque no es una cifra oficial. 10,000 secuestros de migrantes, más de 30 alcaldes asesinados. Además de estos saldos, esta estrategia y la diversificación, de la acción criminal han impactado directamente la vida social de numerosas poblaciones presas del secuestro, la extorsión, la desaparición forzada, trata de personas, feminicidios, reclutamientos forzados de jóvenes en comunidades urbanas y rurales que quedan bajo control económico, social y político de los grupos violentos.
Preocupa especialmente que el sector de la juventud más vulnerable ha sido estigmatizado y criminalizado bajo la categoría de nenis. 7 millones de jóvenes en el país sin el reconocimiento de que tal condición es producto de las acciones y omisiones del gobierno mexicano, al negarles condiciones de acceso a la educación y al trabajo digno. Es central de la responsabilidad del gobierno en las políticas económicas, sociales y educativas y urbanas que generan expulsión, rompimiento de los lazos familiares, desgarre del tejido social. Estas políticas son las responsables de la generación de nenis. Se trata de miles de jóvenes menores de edad sin educación ni empleo que para sobrevivir no tienen otra opción que engrosar las filas del ejército a través del servicio militar o cooperar con el narcotráfico, para así morir o ser encarcelados. Se trata de miles de adolescentes en el ejército, miles en las cárceles y miles en las tumbas. Los intentos del gobierno por atacar de otras formas el problema de la inseguridad, como el programa Todos Somos Juárez, implementados desde hace 15 meses, han fracasado a ojos de la ciudadanía. Se ha buscado sustituir con dinero la exigencia de justicia. Ha sido un intento de contener con obra pública la indignación y el dolor de una comunidad vulnerable y agraviada. Ha beneficiado a un puñado más, a un puñado de constructoras y no ha atacado las raíces sociales de las violencias. Ha generado además efectos perversos porque obstaculiza la organización autónoma de la ciudad y donde se implanta y se hace sin tomar en cuenta la dinámica de los actores, las iniciativas y los conflictos locales. Un componente fundamental que explica esta escalada de violencia y guerra es la enorme corrupción y su infiltración en el Estado en todos sus niveles, federal, estatal y municipal. Según datos que se han hecho públicos por expertos, más del 70% de los gobiernos municipales se encuentran bajo presión del crimen organizado, por amenaza o por corrupción de los funcionarios. La impunidad es otro de los factores que determinan lo que hoy sucede en el país. El 98.3% de los delitos quedan impunes. Tenemos un sistema de procuración e impartición de justicia incapaz de investigar y sancionar a quienes cometen los delitos y la violación de derechos. En deterioro de las instituciones democráticas en México se refleja la situación de los derechos humanos en el país. Se han sextuplicado las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden, entre estas múltiples casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones, desapariciones y detenciones arbitrarias. De manera simultánea, se ha dado un proceso de regresión en materia de derechos humanos, tanto para el ejercicio de libertades como en los derechos sociales, particularmente los laborales, de los derechos colectivos de comunidades sobre sus territorios y bienes naturales, así como la criminalización de la protesta social y el hostigamiento a los defensores de derechos. Los efectos en la vida cotidiana de las personas y las colectividades producen un profundo proceso de fragmentación del tejido social, sentimiento de impotencia e indefensión frente a la imposibilidad de obtener justicia y protección, miedo, culpa, ira e incertidumbre frente a la realidad, desesperanza y trastocamiento de las visiones de futuro. Visión común con exigencias mínimas y compromisos. En esta hora de emergencia nacional, la nación se debe articular de manera plural e incluyente, desde abajo y entre todos y todas, para impulsar cambios de fondo que recuperen el piso común que nos une
Médico, por favor, en la parte de enfrente. Servicio médico, por favor. Llame el médico, aquí está. Perdón. Sigo. Proponemos a la sociedad y planteamos la exigencia y mandato a las autoridades, acciones de corto y mediano plazo que inicien un nuevo camino de paz con justicia y dignidad. Número 1. Exigimos verdad y justicia. Inciso A. Se deben esclarecer y resolver los asesinatos, las desapariciones, los secuestros, las fosas clandestinas, la trata de personas y el conjunto de delitos que han agraviado a la sociedad, mediante procesos transparentes y efectivos de investigación, procuración y administración de justicia, en que se procese a los autores intelectuales y materiales, incluyendo las redes de complicidad y omisión de las autoridades responsables. Determinar la identidad de todas las víctimas de homicidio es un requisito indispensable para generar confianza. Inciso B. Exigimos a las autoridades estatales y federal, como señal de la capacidad de funcionamiento del Estado, la resolución pública que presente en un máximo de 3 meses a los autores intelectuales y materiales de alguno de los casos emblemáticos que han agraviado a la sociedad, como son la familia Reyes, Josefina Reyes Salazar, María Magdalena Reyes Salazar, Elías Reyes Salazar, Luisa Ornella Soto, esposa de Elías, Julio César Reyes Salazar, Rubén Reyes Salazar, Marisela Escobedo y su hija Rubí, Susana Chávez, Betty Cariño y Jerry Jacola, los niños y niñas de la guardería ADC. María Magdalena Millán García, Andrea Nicole Figueroa, Emilia Fraijo Navarro, Valeria Muñoz Ramos, Sofía Martínez Robles, Fátima Sofía Moreno Escalante, Dafne Yesenia Blanco Lozoya, Runa Naomi Madrid Pacheco, Denise Alejandra Figueroa Ortiz, Lucía Guadalupe Carrillo Campos, Yasmín Pamela Tapia Ruiz, Camila Fuentes Cervera, Ana Paula Costa Jiménez, Montserrat Granado Pérez,
Marcos Peña Dávila. José Luis Piña Dávila. Rodrigo Cadena Dávila. Juan Carlos Medrano. Horacio Alberto Soto Camargo. José Luis Aguilar Camargo. Yomira Aurera Delgado. Brenda Ivonne Escamilla. José Adrián Encino Hernández. Edgar Martínez Díaz. Jesús Enríquez. Jesús Armando Segovia Ortiz. Carlos Lucio Moreno. Eduardo Becerra. Jaime Rosales. Los jóvenes de Morelos. Juan Francisco Sicilia. Luis Romero. Julio Romero. Gabriel Alejos. Álvaro Jaime. Y Socorro Estrada. ¡No debieron morir! Síguele. No, yo. A no olvidar y exigir justicia, colocando en cada plaza o espacio público placas con los nombres de las víctimas. ¡Cárcel! Como segundo punto, dentro de las exigencias mínimas y compromisos, exigimos poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana. Inciso A. Se debe cambiar el enfoque militarista y la estrategia de guerra de la seguridad pública y asumir una nueva estrategia de seguridad ciudadana, con enfoque en los derechos humanos, que evite la participación del ejército en tareas policiales, que avance un modelo de seguridad alternativo basado en la reconstrucción del tejido social. De nuestra participación y de la búsqueda de construcción. Escuchemos esta palabra preparada para este momento, que a fin de cuentas abre camino para construir el futuro de México. Continuemos escuchando. Gracias. Como segundo punto, dentro de las exigencias mínimas y compromisos, exigimos poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana. Inciso A. Se debe cambiar el enfoque militarista y la estrategia de guerra de la seguridad pública y asumir una nueva estrategia de seguridad ciudadana, con enfoque en los derechos humanos, que evite la participación del ejército en las tareas policiales, que avance un modelo de seguridad alternativo basado en la reconstrucción del tejido social y que recupere las experiencias comunitarias autogestivas y la participación ciudadana en las colonias, barrios y unidades habitacionales. Inciso B. Exigimos que antes de 2 meses los congresos locales aprueben
Derechos Humanos y sea publicada para darle plena efectividad, y que en el mismo plazo se instituya el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos. Inciso C. Exigimos que no se aprueben leyes o normas que quebranten la ley a los derechos humanos y las garantías individuales bajo el concepto de seguridad nacional, y que no se aprueben las modificaciones propuestas al dictamen de la Ley de Seguridad Nacional. Que se aprueben leyes consensuadas con las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil con un enfoque democrático y de respeto a los derechos humanos. Inciso D. Convocamos a la sociedad civil a organizar un encuentro nacional de las experiencias de seguridad pública y defensa ciudadana, autogestiva y comunitaria que ya existen en el país, para poder reflexionar colectivamente las alternativas ciudadanas al respecto y cómo reconstruir el tejido social en las comunidades, barrios y colonias a partir de conocer y diagnosticar la forma que toma la delincuencia en cada región y saber cómo frenarla. Punto número 3. Exigimos combatir la corrupción y la impunidad. Inciso A. Se requiere una amplia reforma en la Procuración y Administración de Justicia que dote de verdadera autonomía al Ministerio Público y al Poder Judicial, que establezca el control ciudadano sobre las policías y los cuerpos de seguridad, avance la reforma de los juicios orales y establezca sistemas más efectivos de control judicial que reduzcan la discrecionalidad en los procedimientos y resoluciones de fondo. La justicia no puede seguir al servicio de intereses y cálculos políticos. También se requiere legislar para generar la capacidad y atribuciones de investigación y consignación de funcionarios públicos de los 3 órdenes de gobierno en caso de corrupción. Inciso B. Exigimos que en máximo 6 meses el Congreso elimine el fuero de legisladores y funcionarios de los 3 órdenes de gobierno en materia de actos de corrupción, delito del orden común y de crimen organizado. Punto número 4. Exigimos combatir la raíz económica y las ganancias del crimen. Inciso A. La criminalidad y su violencia tiene como su motor las ganancias derivadas del narcotráfico, los secuestros, la trata de personas, la extorsión, la venta de protección y demás delitos que después reinyectan los recursos en la economía mediante lavado de dinero. Exigimos un combate frontal al lavado de dinero y activo de los delincuentes mediante la creación de unidades autónomas de investigación patrimonial, en coordinación con la Unidad Federal de Inteligencia Financiera, que permitan reunir material probatorio para formular acusaciones y dictar sentencias por los actos de negocios ilegales. Inciso B. Exigimos la presentación de un informe a la Nación sobre los resultados de la investigación patrimonial y el lavado de dinero, que muestre los casos más notorios que se han sancionado en este sexenio y sobre el avance en la integración de las unidades de investigación sobre el lavado de dinero de las 32 entidades federativas y la federal. Inciso C. Llamamos a la ciudadanía a denunciar los casos notorios de riqueza, mala vida y lavado de dinero, así como los casos de infiltración de recursos del crimen organizado en las campañas políticas y los negocios. Punto número 5. Exigimos la atención de emergencia a la infancia y juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social. A. La seguridad ciudadana no se resolverá con armas y violencia. Exigimos una política económica y social que genere oportunidades reales de educación, salud, cultura y empleo para jóvenes,
porque son las y los principales víctimas de esta estrategia. Exigimos la recuperación del carácter público de la educación y romper el control corporativo que ejerce la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE. Sobre la política educativa, así como el incremento inmediato en los recursos destinados a las acciones sociales de seguridad ciudadana, al menos en la misma proporción de los destinados a las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública. Inciso B. Exigimos que en los próximos 3 meses se establezca un programa especial de emergencia nacional para y de jóvenes que inviertan las prioridades del presupuesto, garantizado al menos lo mismo que se destina a seguridad para la construcción de escuelas y el aumento de la matrícula en la educación secundaria, media superior y superior, un sistema universal de becas para estudiantes de secundaria, media superior y superior, de escuelas públicas, así como recursos para proyectos culturales, deportivos, productivos y sociales realizados por los propios jóvenes y sus organizaciones, como actores de reconstrucción del tejido social en sus barrios, comunidades y unidades habitacionales. Punto 6. Exigimos democracia participativa, mejor democracia representativa y democratización en los medios de comunicación. La seguridad requiere democracia y nuevos medios de participación ciudadana. Exigimos que se amplíen los medios e instrumentos de participación ciudadana en los asuntos públicos mediante el reconocimiento institucional de la consulta popular, las candidaturas independientes, la revocación de mandato, el voto en blanco, la Contraloría Social y las acciones colectivas. Se requiere una política de Estado en materia de telecomunicaciones que rompa en el menor tiempo posible los monopolios y genere una amplia democratización y apertura, no solo a la competencia, sino al fortalecimiento de los medios públicos. Inciso B. Exigimos a la Cámara de Diputados que en un periodo extraordinario, a más tardar en 2 meses, apruebe la minuta de reforma política constitucional aprobada por el Senado que establece la consulta popular, la iniciativa legislativa, las candidaturas independientes y la reelección inmediata de legisladores y alcaldes. Inciso C. Exigimos que la legislación reglamentaria de la reforma política considere una amplia consulta y participación ciudadana que incluya la revocación del mandato y la reducción del financiamiento a los partidos políticos y que retome los asuntos pendientes en materia de la legislación de las acciones colectivas, evitando su restricción y retroceso, así como la aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, propuesta por la sociedad civil y legisladores de varios partidos. Compañeros y amigos, estas propuestas buscan detonar una nueva convivencia y nuevas bases para la legalidad. Son el inicio de un camino, no son su fin. Proponemos 2 momentos para lograr esto: un pacto ciudadano entre los miembros de la sociedad civil y, en un segundo momento, una serie de planteamientos y de mandatos, de exigencias a los gobernantes, a los líderes de los partidos políticos y a los actores de poder. Este momento requiere la participación de todas y todos. El pacto de la sociedad civil implica un esfuerzo de unidad y organización nacional para que tengamos una voz y acciones con el fin de parar esta guerra y la violencia social, corrupción e impunidad que nos está destruyendo como personas y como nación. Tenemos que dejar la apatía, la queja, el paternalismo, las visiones sectarias, para sumarnos activamente con una nueva responsabilidad de participación en los asuntos públicos.
y ejes fundamentales de lucha para detener la guerra. Por otro, con esta unidad podremos realizar un emplazamiento a las más altas autoridades y a los responsables frente a la nación para exigirles que se comprometan públicamente a construir unas acciones básicas con el fin de empezar a construir una paz verdadera con justicia y dignidad en México ya. No se trata de sentarse con las autoridades y con los responsables de esta emergencia nacional en un mismo estrado y sacarse fotos. El 10 de junio nos reuniremos en Ciudad Juárez con las comisiones de verificación y sanción que la sociedad civil nacional establecerá en este tiempo con especialistas y gente honorable para cada uno de los 6 puntos que se acaban de mencionar. La sociedad civil va a monitorear con mucho cuidado el cumplimiento de sus exigencias y a establecer las consecuencias de sanciones necesarias si no se cumplen. Todos y todas seremos testigos del compromiso real de estos actores y verificaremos que cumplan cada punto. Se crearán estas comisiones civiles de verificación y sanción para cada punto, las cuales evaluarán el compromiso y cumplimiento muy concreto y, en caso que no se acepten las exigencias o se hagan discursos y no se cumplan, se establecerán junto a la sociedad civil las acciones de resistencia civil y pacífica correspondiente para lograr el cumplimiento de este suelo mínimo que consideramos para la reconstrucción de la nación. Durante este periodo, hasta el 10 de junio, las comisiones, con las aportaciones del resto de la sociedad civil, irán especificando con más detalle las acciones correspondientes a cada exigencia. Invitamos a toda la ciudadanía en las comunidades, barrios, colonias, lugares de trabajo a aportar en esta discusión y construir espacios de reflexión y acción colectiva nacional permanentes. Necesitamos fortalecer y visibilizar problemáticas regionales, articularnos en reflexión y acciones locales y nacionales, promover en todo momento una memoria activa y la participación central de todas las víctimas de este proceso de guerra hecha en nuestro nombre y sin nuestro consenso. Con el pacto civil estableceremos un mandato ciudadano y exigiremos respuesta precisa a los titulares del Ejecutivo Federal y los ejecutivos estatales, a los presidentes nacionales de los partidos políticos y los coordinadores de las fracciones en el Congreso de la Unión, a los representantes del Poder Judicial, así como de los sectores empresarial y financiero, a los sindicatos, las iglesias y las organizaciones sociales. Hacemos además un llamado a nuestros compatriotas que radican allá y al pueblo de los Estados Unidos de América para que apoyen nuestra movilización y exijan al gobierno y al Congreso de ese país que detengan el flujo de armas hacia México y el lavado de dinero. Unamos nuestras voces de ambos lados de la frontera para exigir paz y detener el negocio de las drogas y el delito que destruyen vidas a ambos lados de la frontera. Sigamos caminando todas y todos para construir ya un México con paz, con justicia y dignidad. Estamos hasta la madre, alto a la guerra por un México justo y en paz. Muchas gracias. Solamente les voy a robar un par de minutos. Mi nombre es Patricia Duarte Franco, soy madre de la guardería ABC. Soy parte del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio. Como bien pudieron escuchar, este escrito, todos los crímenes que se han cometido se lo debemos a la ineficiencia de las instituciones del gobierno federal y del Estado y de los estados. Nosotros como Movimiento 5 de junio, el 29 de mayo de este año, llevaremos a cabo un juicio ciudadano a las instituciones del gobierno federal, al Estado mexicano. La cita es aquí en el Zócalo capitalino a las 11 de la mañana. Muchas gracias. ¡Justicia ya!